Hola, vamos a terminar con el tema 1, bases físicas y químicas de la herencia, y el tema que nos queda ver desde la parte teórico-práctica es gametogénesis, o sea, la formación de gametos. En el esquema general que vamos a plantear, comienza con las células madres llamadas meiocitos. Estas células madres en realidad sufren la división mitótica para aumentar el número. Una vez que el número es suficiente, ocurre una diferenciación y entran en la división meiótica para dar origen finalmente a los gametos. Esto ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, pero toda célula que inicia la división inicia como una célula 2N con 4C de ADN. Ocurre la primera división meiótica, quedando dos núcleos N cromosomas cada uno y 12 de ADN. Por último, al final de la telofase 2, obtenemos cuatro células o núcleos haploides con un C de ADN, y ese es el final de la meiosis. Lo que nos queda es un proceso de maduración de esas células para finalmente convertirse en la gameta viable que va a ser parte de la fecundación luego. Vamos a hacer una diferencia entre gametogénesis animales y gametogénesis vegetales, porque ya vamos a ver que tienen algunas diferencias considerables. Vamos a comenzar con machos de animales. La gametogénesis en este caso se convierte en espermatogénesis, o sea, la generación de esperma o de espermatozoides. Las células madres que van a dar origen a esos espermatozoides se denominan espermatogonias. Cuando esa célula se diferencia, se convierte en un espermatocito primario. Esta es la célula que entra en división. Por eso vemos que tienen dos N cromosomas y 4C de ADN. Luego de la primera división meiótica se convierten en espermatocitos secundarios, se denominan espermatocitos secundarios, con N cromosomas y 12 de ADN. Y por último, luego de la meiosis 2, tenemos espermátidas con N cromosomas y un C de ADN. Todavía no son espermatozoides. Falta el proceso de maduración, donde se forma la cápside proteica y el flagelo que le permite movilidad para tener finalmente la gameta en machos de animales. ¿Qué pasa en la ovogénesis o en la gametogénesis de hembras de animales? Las células madres se denominan oogonias. Cuando esta ogonia se diferencia y empieza la división meiótica, se convierte o se denomina ovocito primario. Bien, es la célula que va a entrar en división, por eso tiene un nivel de ploidía 2N y 4C de ADN. Luego de la primera división meiótica, obtenemos un ovocito secundario y un cuerpo polar. Cada uno de esos núcleos es N cromosomas 12 de ADN. Segunda división meiótica, o sea, hacia telofase 2, tenemos una ovótida y tres cuerpos polares, cada uno de esos núcleos con número haploide de cromosomas y un C de ADN. Y por último, después de la maduración, obtenemos un solo óvulo, que es la gameta femenina en animales. Fíjense la diferencia entre gametogénesis de machos o de mamíferos machos, de animales machos, con respecto a animales hembras. En machos, desde una célula madre obtenemos 4 espermatozoides, pero aquí de una ogonia tenemos solamente un óvulo. Los cuerpos polares terminan degenerando y no son gametas propiamente dichas. ¿Qué pasa en vegetales? Bueno, vamos a comenzar con la microsporogénesis, que es la generación de micrósporas. Las células madres de la micróspora son las que van a entrar en división mitótica para aumentar su número. Cuando hay diferenciación, para comenzar la división meiótica, se denomina microsporocito, 2N, 4C ADN. Luego de la primera división meiótica, se obtiene una díada, bien, donde cada núcleo de esta díada es haploide con 12 de ADN, porque cada cromosoma está con sus dos cromátidas.
Luego del final de la meiosis obtenemos una tétrada, que es una estructura que contiene todavía fusionados o pegados a los 4 núcleos, bien, cada uno de estos núcleos es haploide, con 11 de ADN, y cuando se dividen obtenemos 4 micrósporas, con N cromosomas y 11 de ADN cada una. Acá vemos unas microfotografías de todo el proceso. Aquí está en estado de tétrada, bien. Ahí se observa un poquito mejor, cada uno de los cuerpos coloreados es el núcleo. Y la meiosis terminó, pero la gametogénesis no. En el caso de plantas dijimos que era un poquito más complejo. Bueno, cada una de esas 4 micrósporas va a sufrir 2 cariocinesis consecutivas. La cariocinesis es una división de los núcleos sin división celular, o sea, se comporta como una mitosis normal, pero sin división celular. Por lo tanto, después de la primera cariocinesis vamos a obtener 2 núcleos. Uno de esos núcleos se llama núcleo vegetativo, el otro núcleo generativo. Luego de una segunda cariocinesis, del núcleo generativo obtenemos un núcleo vegetativo, que es el que venía de la primera cariocinesis, y 2 núcleos espermáticos, y esos son las gametas. Por último, esa estructura que contiene el núcleo vegetativo y a los 2 núcleos espermáticos es lo que se denomina grano de polen, y es el gametofito masculino, o sea, la parte del vegetal donde están contenidas las gametas. Las funciones las vamos a ver en un ratito, pero el núcleo vegetativo es el encargado de guiar el tubo polínico del grano de polen para que se produzca la fecundación. En el caso de la parte femenina de las plantas, la vamos a denominar megasporogénesis. Las células madres de la megáspora son las que se reproducen por mitosis para aumentar el número. Por diferenciación, la célula que entra a meiosis se denomina megasporocito, con 2 N cromosomas y 4 C de ADN. Se forma también una diada con cada núcleo N y 2 C de ADN. Y una tétrada que tiene la diferencia de la microsporogénesis, que en este caso están ordenadas de manera vertical. Cada una de esa tétrada tiene 4 núcleos, cada núcleo es haploide con un C de ADN, pero de esos 4 núcleos van a degenerar los 3 superiores y queda como funcional únicamente el núcleo basal. Por lo tanto, haciendo la analogía con la gametogénesis de hembras de animales, de cada una de las células madres de la megáspora obtenemos únicamente una megáspora funcional. Ahí terminó la división meiótica, pero no terminó la gametogénesis. ¿Por qué? Porque al igual que pasa en progenitores masculinos de plantas, ese núcleo sufre 3 cariocinesis sucesivas. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos un primer núcleo, una cariocinesis, una célula con 2 núcleos, cada uno de esos núcleos una segunda cariocinesis, obtenemos 4, y después de la tercera obtenemos una estructura que contiene 8 núcleos, N cromosomas cada uno. Bien, esos núcleos, de acuerdo a la función, van a tener un nombre específico. Los 3 núcleos denominados antípodas en un extremo, núcleos fusionados, que son 2 núcleos que están pegados, que se denominan también célula media, 2 núcleos que son sinérgidas, y por último una ófera, donde esta ófera es la gameta propiamente dicha, o sea, la que va a estar encargada de la fecundación. Toda esta estructura se denomina saco embrionario, y ahí tenemos el detalle en una foto o en una foto de un microscopio. Las sinérgidas, la ósfera, ese puntito de ahí, los 2 núcleos fusionados y las 3 antípodas en el otro lado. Bueno, repasando un poco el ciclo biológico de las plantas, en este caso tenemos un esporofito o una planta de maíz. Recordar que la planta de maíz es diclino-monoica, o sea que tiene las flores de distintos sexos separadas en el mismo pie. ¿Bien?
Entonces tenemos la flor masculina, la flor femenina. Vamos a seguir el camino de la flor masculina. De cada esporofito van a salir 4 micrósporas, 4 por cada una de esas meiosis. El gametofito madura o el grano de polen va a contener los 2 núcleos espermáticos y el núcleo vegetativo. Por el otro lado, de cada megáspora vamos a obtener una sola célula funcional, 3 degenera, 3 cariocinesis consecutivas para llegar a ese saco embrionario conteniendo la ósfera, las 2 sinérgidas, los núcleos fusionados y las 3 antípodas. Entonces, repasando, en progenitores femeninos de vegetales de una megáspora, después de 3 divisiones mitóticas o 3 cariocinesis, obtenemos un saco embrionario. En el progenitor masculino de una micróspora hay 2 divisiones cariocinéticas o mitóticas para llegar a un grano de polen. Bien, ¿qué pasa en la fecundación con todos esos núcleos que están contenidos tanto en el grano de polen como en el saco embrionario? Para eso vamos a esquematizar un grano de polen. Repasemos: 3 antípodas, una célula media con 2 núcleos, las 2 sinérgidas y por último la ósfera, recuerden que esa es la gameta, y por el lado del progenitor masculino el grano de polen con un núcleo vegetativo y 2 núcleos espermáticos. Bien, entonces la ósfera va a ser la gameta femenina y uno de los núcleos espermáticos va a ser la gameta masculina. La idea es llegar a ese grano de maíz. Si prestamos atención en el grano de maíz, ya sabemos que tiene un embrión, bien, y todo lo demás que está contenido en el fruto es endosperma, o sea que tenemos que llegar a formar ese fruto. ¿Cómo se logra esto? Uno de los núcleos espermáticos va a fecundar, o sea, va a ingresar en el saco embrionario y va a fecundar a las células medias. Y esa fecundación va a formar el endosperma, o sea, el tejido de reserva de la semilla, que como ven tiene un nivel de ploidía de 3N, porque tenemos N más N de las células medias más N del núcleo espermático. Bien. Y el otro núcleo espermático, junto con la ósfera, van a formar el embrión, 2N, N de la ósfera más N del otro núcleo espermático. Bien, para llegar a completar la semilla como la conocemos, con el embrión y con su endosperma. El núcleo vegetativo lo que va a hacer es guiar la germinación del grano de polen, va a generar el tubo polínico para que éste llegue al gineceo y los 2 núcleos espermáticos puedan fecundar a la ósfera y a las células medias. Bueno, hasta ahí llegamos con la teoría del tema 1, lo que queda es completar los problemas que tienen al final de la guía. Vamos a hacer un breve repaso de los problemas que son muy sencillos y ustedes ya lo pueden ir resolviendo. El problema número 5 es un repaso de esto que acabamos de hablar, en donde lo que hay que completar es todo lo referente a gametogénesis vegetal en la parte izquierda y gametogénesis animal en la parte derecha. La idea es que ustedes puedan poner los nombres de las estructuras, el nombre de cada célula y hablar un poco de fecundación en la parte de abajo. El problema 6 y los que siguen, el problema 7 y el 8, son para practicar un poco esto que acabamos de comentar. Ustedes tienen en la guía 2 listas con números cromosómicos de las especies más comunes. La idea es que busquen cuántos cromosomas tienen los ratones domésticos y a partir de ahí responder esas preguntas. ¿Cuántos cromosomas va a recibir un hijo de su padre? ¿Cuántos cromosomas hay en sus gametas? ¿Cuánto en sus espermatogonias? Y así sucesivamente. Este problema se puede ampliar cambiando la especie. En vez de ratones domésticos ponemos una vaca y el problema nos cambió como para que podamos practicar. El problema 7
tiene la misma función, pero con los números de cromosomas que tiene maíz. Bien, acá también pueden cambiar el número de cromosomas por de cualquier otra especie vegetal e ir contestando cuántos cromosomas habrá en cada una de las estructuras que se nombran. Presten atención en las consignas para poder poner el número correcto. El problema 8 plantea un grano de maíz, un grano de polen de maíz con los núcleos A, B y C, y que fertiliza un saco embrionario con los núcleos de E, F, G, H, I, J y K. La idea es ejemplificar qué núcleos vamos a encontrar en un embrión, en un endosperma, en un tubo polínico, cuáles son los núcleos que son cromosómica y genéticamente idénticos y cuáles son los núcleos que nos van a permitir perpetuar la especie. El problema 9 plantea una especie vegetal con 2N igual a 6 cromosomas, con morfologías diferentes. La idea es que dibujen esos cromosomas y una vez que realizaron el dibujo, después responder las dos preguntas que siguen a continuación. El consejo es que primero hagan el dibujo correcto con los 3 pares de cromosomas con su morfología para después poder responder. Y por último, los problemas 10 y 11 hablan de replicación de ADN, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Muchísimas gracias.